Buenas noches, bienvenidos todos nuevamente. Hoy vamos a dar inicio a la cuarta parte de nuestro libro de Urantia, La vida y las enseñanzas de Jesús. Así que ya llegamos a lo que llamamos, y para muchos es considerado pues la parte mejor del libro, aunque todo el libro es bueno. Claro. Esta es una de las partes más emocionantes y de las que más disfrutamos todos realmente al leer. Entonces vamos a tener un momento de silencio para poner esta actividad en presencia de nuestro Padre. Bien. Entonces, a manera de introducción, vamos a hacer una pequeña lectura entre Flor y yo, a manera de introducción de esta cuarta parte. Un momentito, comparto por aquí. Y dice parte 4: la vida y las enseñanzas de Jesús. ¿No? Lo que vamos a leer realmente está sacado del mismo libro y, como ven, nos sirve de introducción. Esta colección de documentos, la que vamos a ver en la cuarta parte, fue auspiciada por una comisión de 12 seres intermedios de Urantia, que actúan bajo la supervisión de un director Melquisedec de revelación. La base de esta narrativa provino de un ser intermedio secundario a quien cierta vez fue encomendada la vigilancia y custodia sobrehumana del apóstol Andrés. Recordemos que los seres intermedios unidos de Urantia es un grupo compuesto por seres intermedios, tanto primarios como secundarios. Estos seres intermedios actúan como intermediarios entre los humanos y las entidades espirituales superiores. Ellos se encargan de diversas tareas en nuestro planeta y desempeñan un papel fundamental en la comunicación y asistencia a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Para entonces tener mayor información para recordarla y más detalles sobre ellos, recomendamos leer de nuevo el documento 77 que está dedicado a los seres intermedios, especialmente las secciones 8 y 9. Bien, estas líneas a continuación forman parte del siguiente documento, o sea, del 121, pero queremos brindar mayor atención a las palabras del autor a manera de introducción a nuestra lectura y estudio de la cuarta parte del libro de Urantia. Consideramos de importancia la dedicación y metodología empleada por este ser intermedio. Y estas palabras que leeremos a continuación nos ayudarán a apreciar más la gran labor que se ha desarrollado para que ahora nosotros podamos tener más detalles sobre la maravillosa vida y enseñanzas de nuestro amado Maestro. Y dice así: soy el ser intermedio secundario previamente asignado al apóstol Andrés, bajo la supervisión de una comisión de la Fraternidad de los Seres Intermedios Unidos de Urantia, compuesta por 12 miembros, y el patrocinio conjunto del presidente de nuestra orden y del Melquisedec de registro. He autorizado para narrar los actos de la vida de Jesús de Nazaret según fueron observados por mi orden de seres terrestres. Para llevar a cabo mi misión, que consiste en volver a relatar las enseñanzas y las circunstancias de la vida de Jesús de Nazaret, he recurrido libremente a todos los archivos y fuentes de información planetaria. Mi principal motivo al emprender esta tarea fue preparar un documento que no solamente fuera iluminador para la generación de seres humanos que ahora viven, sino que también fuera de provecho para todas las futuras generaciones. Seleccioné los elementos más adecuados para cumplir este propósito de la amplia gama de información que me fue proporcionada. Siempre que pude, extraje mi información de fuentes puramente humanas.
Solo cuando dichas fuentes resultaban insuficientes, he recurrido a los archivos superhumanos. Siempre que las ideas y los conceptos de la vida y las enseñanzas de Jesús estuvieran expresados en forma aceptable por una mente humana, invariablemente preferí utilizar las conformaciones aparentemente humanas de pensamiento. Aunque traté de ajustar la expresión verbal para que corresponda mejor a nuestro concepto del verdadero significado y de la real importancia de la vida y las enseñanzas del Maestro. Siempre que fuera posible, me limité al concepto humano y al modo de pensamiento humano en todos mis relatos. Bien sé que los conceptos originados en la mente humana son más aceptables y útiles para las demás mentes humanas. Allí donde no pude hallar los conceptos necesarios en los archivos humanos o en las expresiones humanas, recurrí entonces a la memoria de mi propia orden de criaturas terrestres, los seres intermedios. En los casos en los que esta fuente secundaria de información resultó inadecuada, recurrí sin titubeos a las fuentes superplanetarias de información. Y continúa diciendo el revelador, los memorandos que he reunido y con los cuales he preparado este relato de la vida y las enseñanzas de Jesús, aparte de la memoria de los escritos del apóstol Andrés, abarcan joyas del pensamiento y conceptos superiores de las enseñanzas de Jesús, recopiladas por más de 2000 seres humanos que vivieron en la tierra desde los tiempos de Jesús hasta el momento de la redacción de estas revelaciones, que más correctamente debería llamar repasos. El permiso para revelar solo ha sido utilizado cuando los escritos y los conceptos humanos no ofrecían un esquema de pensamiento adecuado. Mi misión de revelación me prohíbe recurrir a fuentes extrahumanas para información o expresión hasta que atestiguara que había agotado todas las posibilidades para encontrar la expresión conceptual necesaria en las fuentes puramente humanas. Aunque yo, en colaboración con mis 11 compañeros asociados, seres intermedios y bajo la supervisión del Melquisedec a cargo, he encargado este relato de acuerdo con mi concepto de organización efectiva y mi elección de expresión inmediata. Sin embargo, la mayoría de las ideas y algunas de las expresiones que he utilizado se originaron en la mente de los hombres de muchas razas y de muchas generaciones sucesivas que han vivido o que durante este trabajo viven aún en la tierra. En realidad, he actuado como recopilador y corrector más que como un narrador original. Me he apropiado sin dudarlo de las ideas y conceptos preferiblemente humanos que permitieran crear el retrato más auténtico de la vida de Jesús y reiterar sus enseñanzas inigualables mediante una fraseología altamente provechosa y universalmente esclarecedora. Y para terminar, queremos resaltar el valor que ellos, a través del autor, dan al talento y aportación humana a través de lo que expresan en estas siguientes palabras, en estas tres líneas. Dice así, en nombre de la fraternidad de los seres intermedios unidos de Urantia, deseo expresar nuestra inmensa gratitud a todas las fuentes de archivos de hechos y conceptos que hemos utilizado para elaborar esta nueva exposición de la vida de Jesús en la tierra. Me parece muy hermoso que ellos mismos, que son quienes saben, tengan el detalle de agradecer el talento humano y eso creo que es muy digno. Es otra enseñanza más, creo yo. Y bueno, vamos entonces a iniciar con nuestro primer documento de la parte 4, que dice así, el otorgamiento de Micael en Urantia, documento 120. He sido encomendado por Gabriel para supervisar la nueva presentación de la vida de Micael durante su estadía en Urantia en semejanza de carne mortal. Soy el director Melquisedec de la Comisión Reveladora a cargo de esta tarea y he sido autorizado para presentar esta narrativa de ciertos acontecimientos inmediatamente precedentes a la llegada del Hijo Creador a Urantia para recorrer
la última etapa de su experiencia autootorgadora en el universo. Vivir tales vidas idénticas a la que él impone a los seres inteligentes de su propia creación, otorgándose así en semejanza de sus varias órdenes de seres creados, es parte del precio que cada hijo creador debe pagar si quiere adquirir la soberanía plena y suprema en el universo de cosas y seres por él creado. Dios mío. Antes de los eventos que estoy a punto de relatar, Micael de Nevadón ya se había otorgado 6 veces en semejanza de 6 órdenes diferentes de su diversa creación de seres inteligentes. Después de estos autootorgamientos, se aprontó para descender a Urantia a semejanza de los seres mortales, siendo esta la orden más baja de sus criaturas inteligentes volitivas, y como tal ser humano del dominio material, ejecutar el último acto del drama de la adquisición de la soberanía sobre su universo de acuerdo con el mandato de los divinos gobernantes paradisíacos del universo de los universos. En el curso de cada uno de los autootorgamientos precedentes, Micael no solo adquirió la experiencia finita de un grupo de sus seres creados, sino que también adquirió una experiencia esencial en cooperación con el paraíso que de sí misma y por sí misma contribuiría a convertirlo en el soberano del universo por él creado. En cualquier momento durante todo el tiempo pasado en el universo local, Micael podría haber declarado su soberanía personal como hijo creador y como hijo creador podría haber gobernado su universo según sus propias preferencias. Si eso hubiera ocurrido, Emmanuel y los hijos del paraíso asociados se hubieran ido del universo. Pero Micael no deseaba gobernar a Nevadón solamente sobre la base de su propio derecho como hijo creador. Deseaba ascender a través de una auténtica experiencia de subordinación cooperativa con la Trinidad del Paraíso hasta esa elevada posición en el estado universal que le permitiera gobernar su universo y administrar sus asuntos con la perfección del discernimiento y la sabiduría de ejecución que alguna vez serán características del excelso gobierno del Ser Supremo. Su aspiración no era la perfección de gobierno como hijo creador, sino la supremacía administrativa como incorporación misma de la sabiduría universal y de la experiencia divina del Ser Supremo. Por consiguiente, Micael tenía un doble propósito al efectuar estos 7 autootorgamientos a las varias órdenes de sus criaturas universales. En primer término, completaba la experiencia necesaria para la comprensión de las criaturas, que se le exige a todos los hijos creadores antes de que asuman la soberanía completa. Los hijos creadores pueden en cualquier momento gobernar su universo por su propio derecho, pero tan solo pueden gobernar como representantes supremos de la Trinidad del Paraíso después de pasar por los 7 autootorgamientos en las criaturas del universo. En segundo lugar, aspiraba al privilegio de representar la autoridad máxima de la Trinidad del Paraíso, que puede ser ejercida en la administración directa y personal de un universo local. Por consiguiente, durante la experiencia de cada uno de sus autootorgamientos en el universo, Micael voluntariamente supo subordinarse perfectamente y con éxito a las voluntades combinadas de las diversas asociaciones de las personas de la Trinidad del Paraíso. Es decir, que durante el primer autootorgamiento se sometió a la voluntad combinada del Padre, el Hijo y el Espíritu. Durante el segundo autootorgamiento, a la voluntad del Padre y del Hijo. Durante el tercer autootorgamiento, a la voluntad del Padre y del Espíritu. Durante el cuarto autootorgamiento, a la voluntad del Hijo y del Espíritu. Durante el quinto autootorgamiento, a la voluntad del Espíritu Infinito. Durante el sexto autootorgamiento, a la voluntad del Hijo Eterno. Y durante el séptimo y último autootorgamiento en Urantia, la voluntad del Padre Universal. Puse esta tablita que está en el documento anterior, que más o menos representa lo que estamos viendo aquí ahorita. La única diferencia es que cuando dice en el quinto autootorgamiento a la voluntad del Espíritu Infinito, en el documento anterior dice a la voluntad del actor conjunto, pero bien sabemos que bajo diferentes perspectivas se trata del mismo ser. Bien.
Por consiguiente, Micael combina en su soberanía personal la voluntad divina de las 7 fases de los creadores universales con la experiencia de comprensión a sus criaturas del universo local. Así, su administración representará el poder y la autoridad más altos posibles, pero estará libre de toda suposición arbitraria. Su poder será ilimitado, porque deriva de la asociación experiencial con las deidades del paraíso. Su autoridad será incuestionable, porque es adquirida a través de una auténtica experiencia en semejanza de las criaturas del universo. Su soberanía será suprema, porque abarca al mismo tiempo los puntos de vista séptuples de la deidad del paraíso y el punto de vista de la criatura del tiempo y el espacio. Después de haber determinado la época para su auto-otorgamiento final y de seleccionar el planeta en el cual este extraordinario evento habría de tener lugar, Micael celebró su habitual conferencia pre-auto-otorgamiento con Gabriel. Luego se presentó ante Emanuel, su hermano mayor y consejero paradisiaco. A continuación, Micael entregó la custodia de Emanuel, todos los poderes de la administración del universo que ya no habían sido transferidos a Gabriel. Y momentos antes de la partida de Micael al auto-otorgamiento urantiano, Emanuel aceptó la custodia del universo por el periodo del auto-otorgamiento en Urantia de su hermano e impartió los consejos que servirían de guía de encarnación para Micael cuando éste creciera en Urantia como un mortal del dominio. Sobre este tema debe recordarse que Micael había elegido otorgarse en semejanza de la carne mortal sujeto a la voluntad del Padre del Paraíso. El Hijo Creador no necesitaba recibir instrucciones de nadie para llevar a cabo este auto-otorgamiento con el solo propósito de obtener la soberanía universal, pero se había embarcado en un programa de revelación del Supremo que comprendía la función cooperativa con las diversas voluntades de las deidades del paraíso. Así, su soberanía, que final y personalmente adquiriría, abarcaría efectivamente la séptuple voluntad de la deidad tal como culmina en el Supremo. Por lo tanto, ya había recibido instrucciones 6 veces de los representantes personales de las varias deidades del paraíso y de sus asociaciones. Y en esta oportunidad, las instrucciones provenían del Unión de los Días, embajador de la Trinidad del Paraíso, recordemos que es Emanuel, ante el universo local de Nevadón, que actuaba en nombre del Padre del Paraíso, que es el Padre Universal. El agrado con que este poderoso Hijo Creador se subordinaba nuevamente a la voluntad de las deidades del paraíso, esta vez a la del Padre Universal, había de producir ventajas inmediatas y enormes compensaciones. Gracias a esta decisión de efectuar tal subordinación asociativa, Micael experimentaría en esta encarnación no solamente la naturaleza del hombre mortal, sino también la voluntad del Padre paradisiaco de todos. Y además podía comenzar este singular auto-otorgamiento con la seguridad completa de que Emmanuel aplicaría la plena autoridad del Padre Paradisíaco en la administración de su universo durante su ausencia debida a su auto-otorgamiento en Urantia, y con el conocimiento reconfortante de que los ancianos de los días del superuniverso habían decretado seguridad completa de su reino durante el entero periodo de su auto-otorgamiento. Tal pues era la situación en el momento importantísimo en que Manuel presentó el séptimo cometido de auto-otorgamiento. Y dice el autor, se me ha permitido transferir los siguientes pasajes extraídos de la encomienda pre-auto-otorgadora emitida por Emanuel al gobernante de un universo que poco después se tornaría en Jesús de Nazaret, Cristo Micael, en Urantia. Bien, esta es una introducción un poco larga, pero al fin de cuentas es una introducción en la cual nos está narrando los pormenores de lo que sucede antes de que Emanuel empiece a darle los detalles que mis compañeras van a leer en un segundo. Y es maravilloso poder entender todos los pequeños. Claro, yo sé que vamos a conocer en verdadero detalle cuando lleguemos allá, pero mientras al menos podemos empezar a imaginarnos cómo se hacen estos pasos en la vida y la experiencia
un hijo creador y en este caso de nuestro muy amado Maestro Jesús de Nazaret. Ok, bueno, vamos a continuar. Le paso la palabra a Marlene para que continúe la lectura. Gracias, Flor. Primero, el séptimo cometido de autootorgamiento. Mi hermano creador, estoy a punto de presenciar tu séptimo y último autootorgamiento al universo. Con gran fidelidad y perfección, has ejecutado los 6 cometidos previos y confío que saldrás igualmente triunfante de este, tu último autootorgamiento camino a la soberanía. Hasta ahora, apareciste en tus esferas de autootorgamiento como un ser plenamente desarrollado y de la orden de tu selección. Pero esta vez vas a aparecer en Urantia, el desordenado y turbulento planeta que has elegido, no en forma de mortal adulto, sino como un recién nacido desamparado. Será, compañero mío, una experiencia nueva y no probada para ti. Estás a punto de pagar el precio total del autootorgamiento y de experimentar el esclarecimiento completo de la encarnación de un creador en la semejanza de una criatura. En cada uno de tus autootorgamientos anteriores, has querido someterte a la voluntad de las 3 deidades del paraíso y de sus interasociaciones divinas. Te has sometido en tus anteriores autootorgamientos a todas las 7 fases de la voluntad del Supremo, excepto a la voluntad personal de tu Padre del paraíso. Ahora has decidido someterte por entero a la voluntad de tu Padre durante tu séptimo autootorgamiento, y yo, en mi calidad de representante personal de nuestro Padre, asumo la jurisdicción ilimitada de tu universo por el periodo de tu encarnación. Al emprender el autootorgamiento en Urantia, has dejado voluntariamente todo el apoyo y ayuda especial extraplanetaria que pudiera ser dada para cualquier criatura de tu propia creación, así como tus hijos creados de Nevadón dependen plenamente de ti para su salvoconducto a través de sus carreras en el universo. Del mismo modo, deberás tú depender enteramente y sin reservas de tu Padre paradisiaco para tu salvoconducto a través de las desconocidas vicisitudes de tu próxima carrera mortal. Y cuando hayas completado esta experiencia de auto-otorgamiento, conocerás en verdad misma el rico y total significado de esa fe, confianza, que tú tan invariablemente exiges que tus criaturas dominen como parte de su relación íntima contigo, su creador y padre en el universo local. En el curso de tu auto-otorgamiento en Urantia, una sola preocupación debe acompañarte: la comunicación ininterrumpida entre ti y tu Padre paradisiaco. La perfección de esa relación permitirá que el mundo de tu autootorgamiento y todo el universo de tu creación obtengan una nueva y más comprensible revelación de tu Padre y mi Padre, el Padre universal de todos. Tu preocupación será solamente de tu vida personal en Urantia, mientras yo me haré plena y efectivamente responsable por la seguridad y administración ininterrumpida de tu universo desde el momento de tu renuncia voluntaria a la autoridad de éste hasta el momento de tu retorno a nuestro seno como el soberano universal, confirmado por el paraíso, y en ese momento recibirás nuevamente de mis manos ya no la autoridad de vicegerente que ahora me entregas, sino el poder supremo y la jurisdicción total de tu universo. Y para que estés seguro en que estoy autorizado para realizar todo lo que estoy prometiendo, a sabiendas de que soy yo mismo la afirmación de todo el paraíso para el fiel cumplimiento de mi palabra, te anuncio que me acaban de comunicar un mandato de los ancianos de los días en Ubersa que evitará todo peligro espiritual en Nevadón durante el periodo de tu auto-otorgamiento voluntario. Desde el momento en que voluntariamente dejes de estar consciente en el instante inicial de tu encarnación mortal, hasta el momento en que regreses a nuestro seno en calidad de soberano supremo e incondicional de este universo de tu propia creación y organización, nada grave podrá ocurrir en todo Nevadón. En este
interín de tu encarnación, tengo en mis manos el mandato de los ancianos de los días que aseguran incondicionalmente la destrucción instantánea y automática de todo ser rebelde o instigador de insurrecciones en el universo de Nevadón durante tu ausencia en este autootorgamiento. Hermano mío, ten por seguro que gracias a la autoridad del paraíso inherente en mi presencia y reforzada por el manejo judicial de Ubersa, tu universo y todas tus criaturas leales están a salvo durante el periodo de tu autootorgamiento. Puedes emprender tu misión con un pensamiento único, la revelación más amplia de nuestro Padre a los seres inteligentes de tu universo. Como en cada uno de tus autootorgamientos anteriores, quiero recordarte que ejerceré la jurisdicción de tu universo en calidad de hermano y fideicomisario. La autoridad y el poder que yo ejerza serán exclusivamente en tu nombre. Actuaré como lo haría nuestro Padre del Paraíso y de acuerdo con tu solicitud explícita de que actúe así en tu nombre. Y siendo esta la situación, toda esta autoridad delegada en mí será nuevamente tuya en cualquier momento en que decidas reclamar nuevamente tu autoridad universal. Tu encarnación es total y enteramente voluntaria. Como mortal encarnado en el reino, no tendrás dotes celestiales, pero tu poder que has dejado puede ser nuevamente tuyo al instante cuando decidas reasumir tu autoridad universal. Recuerda que si eliges reasumir tu poder y autoridad, lo harás bajo razones enteramente personales, puesto que yo soy la promesa viviente y suprema, cuya presencia y compromiso garantizan la administración segura de tu universo según la voluntad de nuestro Padre. Durante tu ausencia de Salviton, debido a tu auto-otorgamiento, no hay posibilidades de que se produzca una revelación, como ocurriera ya 3 veces en el paraíso en el pasado en Nevadón. Para el periodo correspondiente a tu otorgamiento urantiano, los ancianos de los días han decretado que toda rebelión en Nevadón tendrá la semilla de su propia destrucción automática. Durante el tiempo en que estés ausente debido a este último y extraordinario autootorgamiento, me comprometo, con la cooperación de Gabriel, a la administración fiel de tu universo y al encomendarte la misión de este ministerio de revelación divina y de esta experiencia para la comprensión perfeccionada de los humanos. Actúo en nombre de mi Padre y tu Padre y pronuncio los siguientes consejos que han de guiarte en tu vida terrena a medida que tomes progresivamente conciencia de la misión divina en tu morada en la carne. Bueno, pues dice mucho, ¿no? Entre lo que puedo pues rescatar, me parece que pues relevante que de los 6 auto-otorgamientos anteriores, pues había sido a voluntad de las deidades del paraíso. Y este último, pues fue a voluntad del Padre. En mi concepto, me parece que fue el más difícil en este caso, pues a voluntad del Padre. Otro de los temas que puedo rescatar es que si se presentaba una rebelión, se iba a ser autodestruida porque pues Jesús ya estaba auto-otorgado y estaba pues en condición de niño porque nacía desde niño y poco a poco pues iba él siendo consciente de su soberanía. Entonces pues estaba como desprovisto para poder hacer algo así se presentaba alguna rebelión. Y pues por último, me parece muy importante que nos revela al Padre Celestial como nuestro Padre universal, que vino fue a eso, ¿no? Como esa fue como su misión, la revelación como Padre, y no que venía pues pues, al tema de la expiación como la iglesia nos lo había hecho creer durante muchos, muchos años a casi todos nosotros. Eso es lo que yo pues más o menos rescato de esta lectura. No sé si alguien tenga alguna observación, algún comentario adicional.
Creo que ya lo dijiste todo. 2. Las limitaciones del auto-otorgamiento. 1. Según las costumbres y en conformidad con la técnica de Sonarrington, en cumplimiento a los mandatos del Hijo Eterno del Paraíso, he tomado las medidas necesarias para el comienzo inmediato de este autootorgamiento mortal en armonía con los planes formulados por ti y entregados a mí por Gabriel. Vemos que los planes de todo fueron hechos por el mismo Micael, fueron formulados por ti, dice. Crecerás en Urantia como hijo del reino, completarás tu educación humana en todo momento sujeto a la voluntad de tu Padre del paraíso, y vivirás tu vida en Urantia como lo determinaste. Otra vez, acá nos dice que él formuló los planes y aquí también él determinó ya todo tal como estaba planificado. Terminarás tu estadía planetaria y te prepararás para la ascensión a tu Padre y de sus manos recibirás la soberanía suprema de tu universo. 2. Aparte de tu misión en la Tierra y de tu revelación universal, pero inherente a ambas, te aconsejo que una vez que te hayas vuelto lo suficientemente consciente de tu identidad divina, te encargues de terminar técnicamente la rebelión de Lucifer en el sistema de Satania y hacerlo como el Hijo del Hombre. Mire que es un consejo, no necesariamente tenía que ser una orden, es un consejo que se le da que termine con la rebelión de Lucifer y hacerlo como hijo de hombre, como un ser humano así como criatura mortal del reino, que es que en su debilidad es hecho poderoso por la fe y la sumisión a la voluntad de tu Padre. Te sugiero que lleves a cabo con donaire la acción que de modo repetido arbitrariamente declinaste realizar mediante el uso del poder y la fuerza, cuando estabas dotado de ellos, ¿no? El poder y la fuerza, al inicio de esta rebelión pecaminosa e injustificada. Es decir, que Micael, cuando tenía todo ese poder, toda esa fuerza y autoridad, no quiso tomar eh, eh, una decisión para terminar la rebelión, pues entonces ahora como un simple ser humano, sin poder y sin fuerza, va a hacerlo. Tu regreso a nuestro seno como hijo del hombre, príncipe planetario de Urantia, además de hijo de Dios y soberano supremo de tu universo, sería digno broche final de tu auto-otorgamiento como mortal. Como hombre mortal, el más bajo de las criaturas inteligentes en Nevadon, enfrenta y adjudica las pretensiones blasfemas de Calegastia y Lucifer. Y en ese, tu humilde estado voluntario, termina para siempre las falsedades vergonzosas de estos hijos caídos de la luz, ya que continuamente no has querido acabar a estos rebeldes con el peso de tus atributos de creador, sería conveniente que lo hagas ahora, al asumir la semejanza de las criaturas más bajas de tu creación, arrancando el poder de las manos de estos hijos caídos. Y así, todo tu universo local podrá reconocer claramente y para siempre la justicia y honestidad de tus acciones, porque verá que decidiste tomar estas medidas en tu vida mortal, puesto que tu misericordia no te permitía tomarlas arbitrariamente desde una posición de poder y autoridad. Así pues, habrás establecido mediante tu autootorgamiento la posibilidad de la soberanía del Supremo en Nevado, y al mismo tiempo habrás cerrado para siempre los asuntos no adjudicados de todas las insurrecciones precedentes, a pesar del mayor o menor tiempo que te lleve completar estas tareas. Esta acción eliminará de hecho los desacuerdos pendientes en tu universo. Por otra parte, cuando recibas la soberanía suprema sobre tu universo, en ninguna región de tu gran creación personal podrán producirse nuevos o similares desafíos a tu autoridad. Es decir, entiendo yo aquí que no va a haber una cuarta rebelión, ni ninguna otra más. 3. Cuando hayas triunfado en terminar la secesión en Urantia, como indudablemente lo harás, te aconsejo que aceptes de Gabriel el título de Príncipe Planetario de Urantia, como reconocimiento eterno de tu universo,
por tu experiencia final de autootorgamiento y que además tomes las medidas necesarias dentro del tenor de tu autootorgamiento para compensar por el dolor y la confusión causados en Urantia por la traición de Caligastia y la subsiguiente falta adánica. Es decir, la manera como de un consuelo para nosotros, saber que Él es nuestro príncipe planetario de Urantia. En cierta forma, eso compensa un poco todo el sufrimiento que nos causó la rebelión y la falta de Adán. 4. De acuerdo con tu solicitud, Gabriel y todas las partes interesadas cooperarán contigo en realizar tu deseo expresado de que tu autootorgamiento en Urantia culmine en el pronunciamiento de un juicio dispensacional del reino, acompañado por la terminación de una era, la resurrección de los mortales sobrevivientes durmientes y el establecimiento de la dispensación del otorgamiento del Espíritu de la verdad. Y observemos que todas estas cosas son tu deseo, es decir, el deseo de Micael, que se hiciera esas cosas cuando él terminara este autootorgamiento. 5. En lo que respecta al planeta de tu autootorgamiento y a la generación inmediata de hombres que vivan allí en el momento de tu estancia mortal, te aconsejo que actúes en gran medida en el papel de maestro. Presta atención, en primer lugar, a la liberación e inspiración de la naturaleza espiritual del hombre. Ilumina luego la oscuridad intelectual del hombre. Cura las almas de los hombres. Emancipa sus mentes de los viejos temores. Atiende también, según tu sabiduría mortal, al bienestar físico y a la comodidad material de tus hermanos en la carne. Vive una vida religiosa ideal para inspiración y edificación de todo tu universo. 6. En el planeta de tu autootorgamiento libera al espíritu del hombre segregado por la rebelión. En Urantia, haz una contribución más a la soberanía del Supremo para que dicha soberanía abarque todos los vastos dominios de tu creación personal. En tu autootorgamiento material, en semejanza de carne, experimentarás el esclarecimiento final de un creador espaciotemporal, la doble experiencia del trabajo dentro de la naturaleza del hombre con la voluntad de tu Padre paradisíaco. En tu vida temporal, la voluntad de la criatura finita y la voluntad del Creador infinito deberán llegar a ser una sola, así como se están uniendo en la deidad evolutiva del Ser Supremo. Derrama sobre el planeta de tu autootorgamiento el espíritu de la verdad, para que todos los mortales normales de esa aislada esfera se vuelvan inmediata y enteramente accesibles al ministerio de la presencia segregada de vuestro Padre del Paraíso, los ajustadores del pensamiento. 7. En todas tus acciones en el mundo de tu autootorgamiento, ten presente que estás viviendo una vida para instrucción y edificación de tu entero universo. Estás otorgando esta vida de encarnación mortal a Urantia, pero debes vivir dicha vida para la inspiración espiritual de toda inteligencia humana y superhumana que vivió, existe ahora o está aún por vivir en cada uno de los mundos habitados que se han formado, se forman ahora o pueden formar parte de la vasta galaxia que es tu dominio administrativo. Tu vida terrestre en semejanza de carne mortal no será vivida para ejemplo de los mortales de Urantia durante los días de tu residencia en la tierra, ni tampoco para cualquier generación subsiguiente de seres humanos en Urantia o de cualquier otro mundo. Más bien, tu vida urantiana en la carne será la inspiración para todos los seres de todos los mundos de Nevadon y por todas las generaciones en tiempos por venir. 8. La gran misión de tu encarnación mortal que realizaréis y experimentaréis se incluye en tu decisión de vivir una vida totalmente dedicada a hacer la voluntad de tu Padre del Paraíso, o sea, revelar a Dios, tu Padre, en la carne y especialmente a las criaturas de carne. Al mismo tiempo, también interpretarás con mayor realce a nuestro Padre a los seres supermortales de todo Nevadon. Juntamente con este ministerio de nueva revelación
e interpretación aumentada del Padre del Paraíso para las mentes humanas y las mentes de tipo superhumano, también funcionarás de tal manera que harás una nueva revelación del hombre a Dios. Ilustra con tu corta vida en la carne, como nunca antes se había visto en Nevadon, las posibilidades trascendentes que puede alcanzar un humano conocedor de Dios durante su corta carrera de existencia mortal e interpreta ahora y para siempre en forma novedosa y esclarecedora a todas las inteligencias superhumanas de Nevadon, al hombre y a sus vicisitudes de su vida planetaria. Descenderás a Urantia en semejanza de carne mortal y viviendo la vida de un hombre de tu tiempo y generación, actuarás de tal manera que ilustrarás para todo tu universo el ideal de una técnica perfeccionada en el compromiso supremo de los asuntos de la vasta creación, el logro de que Dios, buscando al hombre, lo encuentra, y el fenómeno del hombre que buscando a Dios lo encuentra. Y lo harás para satisfacción mutua, y lo harás en el corto periodo de vida mortal en la carne. 9. Te recomiendo que recuerdes siempre que aunque de hecho llegarás a ser un hombre del reino común y corriente, potencialmente seguirás siendo un hijo creador del Padre del Paraíso. Durante esta encarnación, aunque vivirás y actuarás como hijo del hombre, los atributos creadores de tu divinidad personal te seguirán en Salvington a Urantia. Te seguirán de Salvington a Urantia. En todo momento, después de la llegada de tu ajustador de pensamiento, podrás dar por terminada tu encarnación mediante un acto voluntario. Antes de la llegada y recepción del ajustador, yo garantizo la integridad de tu personalidad. Pero después de la llegada de tu ajustador y a medida que vayas reconociendo progresivamente la naturaleza e importancia de tu misión autootorgadora, deberás abstenerte de usar tu voluntad superhumana o poderes para alcanzar objetivos determinados en vista de que tus prerrogativas creadoras permanecerán asociadas con tu personalidad mortal, porque estos atributos son inseparables de tu presencia personal. Pero no habrá ninguna repercusión superhumana en tu carrera terrestre, aparte de la voluntad del Padre del Paraíso, a menos que tú, mediante un acto voluntario, consciente y deliberado, tomes una decisión cabal que terminaría en una elección por la personalidad total. Pues muy bien, ya empezamos a ver los consejos y admoniciones que le hace Manuel a Micael antes pues, de hacer este auto-otorgamiento. Estaba yo pensando que si para los demás auto-otorgamientos también hubo consejos y admoniciones, posiblemente sí. No nos las dice el libro porque pues quizás no sean de nuestro interés, pero es posible que también hayan habido consejos, porque para Micael pues era su primer auto-otorgamiento en cierta forma, ¿no? Entonces necesitaba esos consejos que le pudieron servir mucho. Si alguien tiene algún comentario al respecto, si no, entonces seguimos con Elena. 3. Los consejos y las admoniciones adicionales. Y ahora, hermano mío, al despedirme de ti, antes de tu partida a Urantia, habiéndote aleccionado sobre la conducta general de tu auto-otorgamiento, déjame transmitirte algunas admoniciones, frutos de conversaciones con Gabriel que se refieren a ciertos aspectos menores de tu vida mortal. Te sugerimos, pues, primero, que en la búsqueda del ideal de tu vida mortal terrestre, también deberás dar alguna atención a la realización y ejemplificación de algunas cosas prácticas e inmediatamente beneficiosas para tus hermanos mortales. Segundo, en cuanto a las relaciones familiares, dad prioridad a las costumbres aceptadas de la vida familiar que encuentres establecidas en el tiempo y la generación de tu auto-otorgamiento. Vive tu vida familiar y comunitaria de acuerdo con las prácticas del pueblo en lo que has elegido aparecer. Tercero, en tus relaciones con el orden social, te aconsejamos que limites tus esfuerzos mayormente a la regeneración espiritual y a la emancipación intelectual.
Evita todo embrollo con la estructura económica y los compromisos políticos de tu tiempo. Más específicamente, dedícate a vivir la vida religiosa ideal en Urantia. Cuarto, en ninguna circunstancia, ni siquiera en los detalles menos importantes, deberás interferir en la evolución normal, ordenada y progresiva de las razas de Urantia. Sin embargo, esta prohibición no debe ser interpretada como una limitación en tus esfuerzos por dejar detrás tuyo en Urantia un sistema duradero y mejorado de ética religiosa positiva. Como hijo dispensacional tienes ciertos privilegios para mejorar el estado espiritual y religioso de los pueblos del mundo. Quinto, si lo consideras conveniente, podrás identificarte con movimientos religiosos y espirituales como puedan encontrarse en Urantia, pero evita de toda manera el establecimiento formal de un culto organizado, de una religión cristalizada o de una agrupación ética segregada en seres mortales. Tu vida y tus enseñanzas están destinadas a ser patrimonio común de todas las religiones y de todos los pueblos. Sexto, para que no contribuyas innecesariamente a la creación de sistemas subsiguientes estereotipados de creencias religiosas en Urantia o a la formación de otros tipos poco progresivos de de lealtades religiosas, te aconsejamos además que no dejes documentos escritos de tu paso por el planeta. No escribas en materiales permanentes. Pide encarecidamente a tus asociados que no hagan imágenes ni retratos de ti. Asegúrate antes de tu partida de que no quede nada potencialmente idólatra de tu paso por la tierra. 7. Aunque vivirás una vida normal y socialmente común y corriente del planeta, siendo individuo normal del sexo masculino, posiblemente no entrarás en relaciones matrimoniales, las cuales, sin embargo, serían totalmente honorables y compatibles con tu auto-otorgamiento. Pero debo recordarte que uno de los mandatos de Sonarrington relativos a la encarnación prohíbe que un hijo de origen del paraíso deje descendencia humana en cualquier planeta de auto-otorgamiento. Octavo, para para todos los demás detalles de tu auto-otorgamiento, te encomendamos a la dirección de tu ajustador residente, a las enseñanzas del Espíritu Divino siempre presente que guía a los seres humanos y al juicio y la razón de tu mente humana cada vez más amplia, de dotación hereditaria. Esta asociación de atributos de criatura y creador te permitirán vivir para nuestra edificación de vida perfecta del hombre en las esferas planetarias, no necesariamente considerada perfecta por un hombre en particular de una generación específica en un mundo determinado, menos aún en Urantia, sino total y supremamente colmada como es evaluada en los mundos más altamente perfeccionados y en vía de perfección de tu vasto universo. Y ahora que tu Padre y mi Padre, quien siempre nos ha apoyado en todas las empresas pasadas, te guíe, te apoye y esté contigo desde el momento de tu partida. Cuando pierdas la conciencia de tu personalidad a través del descubrimiento gradual de tu identidad divina encarnada en forma humana y allí de ese periodo y por la duración de la experiencia a tu auto-otorgadora en Urantia hasta la liberación de la carne y tu ascensión a la derecha soberana de nuestro Padre. Cuando vuelva a verte en Salvington, saludaremos en ti al soberano supremo e incondicional de este universo de tu creación, que habrá servido y sabrás comprenderlo de forma total. En tu lugar reino yo, asumo la jurisdicción de todo Nevadón como soberano interino durante el periodo de tu séptimo auto-otorgamiento como un mortal en Urantia. A ti, Gabriel, te encomiendo la custodia del Hijo del Hombre a punto de ser. Hasta el momento en que retorne
en que retorne a mí envuelto en poder y gloria como hijo del hombre e hijo de Dios. Y Gabriel, hasta que así vuelva Micael, yo seré tu soberano. Enseguida, ante la presencia de todo Salvintón reunido, Micael desapareció de nuestro medio, y ya no volvimos a verlo en su sitio acostumbrado hasta su retorno como soberano supremo y personal del universo, después del cumplimiento de su carrera auto-otorgadora en Urantia. Gracias. Bueno, estos fueron los puntos y consejos que le dio Emmanuel a Micael antes de auto-otorgarse, puntos de sugerencias en la vida humana que iba a vivir. Si tienen algún comentario, pregunta, duda, queja, con Flor o Carlitos. Y si no, entonces le pasamos el micrófono a Florcita. Muchas gracias, Elenita. Yo creo que leyendo estos numerales que acaba de leer Elenita, podemos quitar de la mente todo ese tipo de historias que se han fabricado con respecto a posibilidades eh, de relaciones de nuestro Jesús, que aquí, ¿no? Y que inclusive hay algunos libros escritos sobre posibles relaciones que tuvo, pero aquí desmiente totalmente cualquier tipo de situación, dado que hay reglas en el universo, hay reglas que ellos mismos deben de seguir. Eso es importante conocerlo Exacto. también para quitar todo tipo de situaciones que no van de acuerdo con un plan original, ¿no? Bien, Exacto. 4. La encarnación. Hacer de dos, uno. Así pues, ciertos hijos indignos de Micael, que habían acusado a su padre creador de obtener el poder del gobernante en forma egoísta y se habían atrevido a insinuar que el hijo creador se mantenía en el poder arbitraria y autocráticamente debido a la lealtad ciega de un universo engañado de criaturas serviles. Estos hijos serían silenciados para siempre y dejados confundidos y desilusionados por la vida de servicio altruista que comenzaba a vivir el Hijo de Dios como Hijo del Hombre, siempre sometiéndose a la voluntad del Padre del Paraíso. Pero no nos engañemos. Aunque Cristo Micael era verdaderamente un ser de origen dual, no fue nunca una personalidad doble. No fue Dios en asociación con el hombre, más bien fue Dios encarnado en el hombre. Y fue siempre precisamente ese ser combinado. El único factor progresivo en esta relación incomprensible era la comprensión y el reconocimiento autoconscientes y graduales por parte de la mente humana de ser hecho, de este hecho de ser Dios y hombre. Cristo Micael no progresó hasta llegar a ser Dios. Dios no se transformó en hombre en cierto momento vital de la vida terrestre de Jesús. Jesús fue Dios y hombre, por siempre y para siempre. Y este Dios y este hombre eran y son uno, igual que la Trinidad del Paraíso, compuesta de tres seres, es en realidad una deidad. No olvidéis jamás el hecho de que el fin espiritual supremo de la encarnación de Micael fue realzar la revelación de Dios. Los mortales de Urantia tienen conceptos diversos de lo milagroso, pero para nosotros, quienes vivimos como ciudadanos del universo local, hay pocos milagros. Y entre estos, los más sobrecogedores son los autootorgamientos de encarnación de los hijos del paraíso. Consideramos un milagro la aparición aparentemente por procesos naturales de un hijo divino en vuestro mundo. Las leyes universales que rigen estos misterios están más allá de nuestra comprensión. Jesús de Nazaret fue una persona milagrosa. En y a través de esta extraordinaria experiencia, Dios, el Padre, eligió manifestarse como siempre lo hace, de manera habitual, en la forma normal, natural y confiable de la acción divina. La lectura de hoy fue por Marlene Fandiño, Carlitos García, Elena López y una servidora Flor Robles. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero mientras estaban mis compañeras leyendo, me estaba tratando de imaginar a nuestro Micael
sentado ahí escuchando calladito, con atención todos estos lineamientos. Y después en mi mente comparando con su realidad y cómo le fue aquí. Es impresionante la maravilla de la experiencia humana que vivió nuestro Jesús aquí. Creo que es una bendición tener esta revelación hoy en día porque nos permite entender parámetros de inteligencia, parámetros de paciencia, parámetros de tolerancia, parámetros de entrega impresionantes. Y creo que eso es hermoso. Yo lo veo hermoso. ¿Alguna inquietud, algún detalle que quieran comentar? ¿Algo más? Que ellos siendo perfectos se alineen a los reglamentos, a las normatividades. Esa es otra enseñanza, ¿no? Creo yo. O sea, el aceptar que hay alguien que pone las reglas y que, bueno, para que todo funcione, las reglas hay que seguirlas y punto. Y nadie pierde, todos ganamos, ¿no? A ver, Marcelita, ¿cómo estás? Gusto en verte. Pues mi inquietud gira alrededor de esas palabras del consejo que le dan de que viva su vida familiar conforme a a la religión que él eligió. O sea, Jesús eligió la familia donde nació y le aconsejan alinearse y vivir la vida religiosa perfecta. Ujú. Y, y bueno, mi reflexión respecto a eso es el enorme trabajo que en mi vida personal me lleva a sacudirme de todo lo que las religiones de hoy en día quieren imponer y quieren ah, pues chantajear y presionar de una manera u otra a convencer que, que su religión es la correcta. Y me impresiona cómo Jesús vivió una religión perfecta conforme a lo que él eligió. ¿Alguien me podría aportar para continuar mi camino de esclarecimiento en cuanto a las verdades que el libro de Urantia nos dice tocando este punto? Gracias, Yo, Marcelita. Yo creo que todos de algún modo nos identificamos. El detalle es que, sí. buenamente, pues tenemos que sentir algo de ternura porque es lo que nos llegó y es parte de un proceso evolucionario en el cual poco a poco vamos aprendiendo. O sea, hubo mucha buena intención en pasar de una generación a otra los conocimientos que tenían y de algún modo, y como dice el libro, que no me quiero adelantar, lo vamos a ver después, dice que la iglesia hoy en día es el capullo en el que está, en el que va a surgir lo que es la verdadera religión de Jesús. A todos nos ha pasado detalles similares, pero para eso son las revelaciones, para poco a poco empezar a aclarar los detalles que quedaron mal, preservar lo que está bien y continuar y evolucionar. A ver, Siller, Ujú. Fíjese que a mí me llama la atención que a Jesús cuando concluyó con la rebelión que le habían anticipado que lo iba a hacer, ¿sí? Lo nombraron príncipe planetario. Pero dice, dicha proclamación estableció una vez por todas y en principio el estado de vuestro mundo, pero en la práctica, más que nada ahí va mi punto, dice, en la práctica el Hijo Creador Soberano no ha dado señal de administración personal del planeta, aparte de establecer una comisión que se emita de 24 habitantes de Urantia con autoridad para representarlo en el gobierno de Urantia y en todos los demás planetas en cuarentena del sistema. O sea, a él lo nombran, es lógico, puedo entender que es lógico que no lo vaya a ejercer, ¿verdad? Dado el nivel que él tiene, pero nombra a estos ciudadanos, inclusive algunos que estuvieron aquí en Urantia. Es dudoso que, luego dice, algunos creen que Maquiventa no vendrá a tomar esa dirección personal. O sea, después nombró a Maquiaventa Melquisedec y tampoco ejerce su comisión como príncipe planetario. Y dice, otros consideran que tal vez el príncipe vicegerente no vendrá, que es Maquiventa, como tal, hasta que Micael vuelva en algún momento Urantia, tal como lo prometió cuando aún estaba en la carne.
Aún otros, incluyendo este narrador, esperan la aparición de Maquiventa en cualquier día o momento. Ahí hay algo que no se nos dijo porque no es normal. Los príncipes planetarios deben ser los de la orden de los Norladiateng o algo así. Entonces ese es mi comentario y a mí sí me causa pues una especie de querer saber qué pasa, ¿no? ¿Por qué así? A ver, Gracias. gracias a ti, Siler. A ver, son varios puntos los que estás tocando. Uno, en los otros autootorgamientos, él logró poner orden, mas sin embargo, yo creo que llegar a luz y vida o a una solución absoluta y total tomó más tiempo de lo que a él le tomó simplemente estar ahí, llegó a poner un orden. En el caso de nuestro planeta, él terminó técnicamente con la rebelión, que va a tomar más tiempo, claro. Yo no sé, quiero poner este ejemplo. ¿Tú recuerdas cuando se dio la rebelión? La ministra divina dijo que no iban a meter la mano hasta que no todas las partes involucradas hubieran tomado parte. Mi opinión personal es esta. Yo no creo que les toca a ellos venir a solucionar los detallitos aquí. Nos toca a los humanos tomar partido. Y yo creo que en el momento en que todos los humanos estén volviendo los ojos hacia el Creador y de algún modo dándole la espalda a toda la parte negativa, personalidades o acciones o lo que tú quieras, en ese momento van a cambiar las cosas. Caligaste de entrada, aunque esté aquí, o sea, ya perdió la batalla. Quizás sigue tratando de ganar adeptos, pero ya perdió. Simplemente los humanos tenemos que reaccionar y conocer y entender que tenemos un padre de amor, pero eso es un proceso evolucionario que va a tomar tiempo. No les toca a ellos solucionar nuestros problemas, porque en todo caso, en donde radica la experiencia o el aprendizaje o el pasar adelante. Aunque estoy de acuerdo contigo en que sí, nos gustaría ver algo más. Hay un detalle más. Sí, Maquiventa aparentemente no ha tomado posesión de su cargo. Cada 100 años, hay cambio de gobierno planetario. El siguiente año en el cual va a haber cambio de gobierno planetario es en el 2030 justamente. Y pudiera ser que a lo mejor Maquiventa venga y tome el puesto de príncipe planetario. Los mismos reveladores especulan que pudiera ser posible. Entonces, no sé, se me ocurre pensar que quizá si nosotros, los humanitos, nos ponemos las pilas y logramos una masa crítica que logre una transformación, a lo mejor no va a ser el total, pero una masa crítica ya tiene una tendencia hacia una perspectiva o hacia una posición. Es mi esperanza y además quiero creer que siendo un mundo decimal podríamos dar la sorpresita, siempre lo digo. Ojalá y fuera así. Yo sé que soy yo la que piensa así, pero ¿por qué no podría pasar? Lo único que tenemos que hacer es ser conscientes de nuestra realidad y saber hacia dónde tenemos que ir. En fin, a ver. Entonces, Ronita Flor, mientras no estén las cosas bien, no van a tomar a los que les corresponde en su lugar, ¿no? Podría ser el resumen, ¿no? La respuesta. Vamos a Porque ver. a Maquiventa no le corresponde a él ser príncipe planetario. Entonces, hasta que no estén las cosas bien, los príncipes planetarios van a ser a los que le corresponde, ¿no? Dada lo que acaba usted de decir. A ver, normalmente es un príncipe planetario, es de la orden de la Nonandek, pero en este caso las reglas cambiaron y en este caso Maquiventa es el posible príncipe planetario. Nunca se esperó que el mismo Micael fuera nombrado príncipe planetario. O sea, este planeta se rige de una manera diferente, por lo tanto las reglas cambian. A ver, vamos a ver, Valdemar. Sí, con respecto a lo del príncipe planetario, bueno, ciertamente, pues sí cambió todo por la rebelión de Caligastia también. Yo haciendo una analogía, por ejemplo, los reyes, ¿no? A Jesús se le dio el título de príncipe planetario por el mérito de haberse auto-otorgado y haber terminado la rebelión y todo, pero no iba a ejercer sus funciones pues como se utilizó con los reyes, ¿no? Hay un rey y un primer ministro que es el que administra el país, ¿no? Yo supongo que así es, o sea, el príncipe planetario por derecho es Miguel de Nevadón, pero su representante ya en funciones va a ser otro, ¿sí? No sabemos si en los papeles que nos dieron al principio, pues dice que el vicegerente o
regente es Maquiventa. Pero hay otra cosa que me llama la atención es, nosotros como personas finitas y materiales siempre nos enfocamos a la cuestión material y estamos hablando de que todos estos son administraciones y son intervenciones espirituales de otro tipo que no podemos ver. Eso que dice que los altísimos son los gobernantes de los gobiernos o algo así. Pues sí, pero podemos decir, bueno, ¿y por qué entonces hay tanta guerra? Porque no están hablando precisamente de cuestiones materiales y de cuestiones físicas. Yo estoy de acuerdo con Flora en cuanto a lo que dice que nos corresponde a nosotros responder a los principios que ellos nos dan, las influencias que puedan tener espiritualmente para hacer un cambio en el mundo material y físico, porque es como consecuencia, no irnos directamente a que hay problemas, pues sí, y los va a seguir habiendo mientras nosotros no cambiemos y no sigamos las enseñanzas que nos dice los que Jesús dejó aquí, todavía tenemos mucho por trabajar. Gracias. Gracias a ti, Valdemar. Y yo creo que algo que nos tiene deteniendo un progreso es nuestra ignorancia. O sea, desafortunadamente los tres problemas que hubo, o sea, no problemas, o sea, el detalle de ser un planeta decimal, después el detalle de una rebelión que nos privó de todo el conocimiento que traía esa administración, posteriormente todo el avance que pudo haber con Adán y Eva. Todo eso nos puso en un marco de ignorancia en realidad. Es hasta ahora con la revelación que en verdad nos estamos empezando a enterar de la magnitud de la creación. Ahora nos estamos enterando que hay muchas órdenes de seres en diferentes niveles para diferentes funciones y actividades. Eso no lo sabíamos. En el momento en que podamos tener el panorama completo, la película completa, con una línea de tiempo adecuada, en ese momento nos vamos a dar cuenta de dónde estamos, todo lo que ha sido el pasado y vamos a entender por qué estamos donde estamos y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Pero eso no se hace en un día. O sea, eso toma bastante tiempo. Y para nosotros, claro, en nuestro lapso de tiempo, como Carlitos dijo un día, es que el lapso de tiempo para nosotros es uno, para los seres que viven de manera casi eterna, es otro lado, o sea, la concepción del tiempo es totalmente diferente. Nosotros quisiéramos ya ahorita tener algo solucionado. Pero no es fácil. Si vamos al tiempo, hace apenas un poquito, cuando se dio la revelación, que inició el juicio contra Lucifer. No es nada, en realidad. Entonces va a tomar tiempo. A ver, vamos a ver más aportaciones. Marcelo, adelante. Gracias. Muy interesante la lectura, como siempre, pero tal vez yo me permito, estando de acuerdo con todo lo que se ha mencionado, que me parecen puntos de vista muy interesantes, tal vez añadir algo más. Si bien técnicamente Jesús como mortal, como hombre, en Urantia ha finalizado nuevamente técnicamente esta rebelión, la misma no ha finalizado aún, ¿no? No, es decir, todavía no se han dado, llamaremos, el fallo final de los ancianos de los días. Sabemos que ya está finalizada. Entonces, no será por eso que esperando ese fallo final y siendo consecuentes, como alguien mencionaba hace un momento, las deidades son las que siguen sus propias reglas de la manera más fiel. Será que se espere terminar toda la rebelión, el fallo final, para que recién eh, Micael pueda asumir como príncipe planetario, porque si ha aceptado esa posición, seguramente va a ser para ejercerle en algún momento y tenemos la promesa de que él va a venir por una segunda vez, ¿no? Ah, eso como primer punto, tal vez como aportando a la respuesta que mencionaba o a la pregunta que realizaba Octavio. Y el segundo tema que comentar es que en el tema de los autootorgamientos, yo hago el símil con una empresa. Es como que en el caso de una empresa, el CEO o el gerente general de una empresa diga, yo para ejemplificar cómo se debe
trabajar mejor en la empresa, yo me voy a hacer cargo del puesto más bajo, que sea la limpieza, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que hace Jesús en este vasto universo y que viene a asumir esa función tan humilde, y es desde esa función tan humilde, la más baja que pueda haber, que logra finalizar la rebelión, ¿no? Que nuevamente aún eh, está técnicamente finalizada, pero todavía no con el fallo, supongo, final, ¿no? Claro. Gracias. Gracias, Marcelo. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, la conexión planetaria se va a dar hasta que termine el juicio contra Lucifer, pero claro, seguimos sufriendo los efectos de la rebelión, ¿no? Adelante, Valdemar. No, no, está bien. Ya Marcelo ya me aclaró algo. Gracias. No, también es un tema muy interesante. Lo que tenemos que hacer es, bueno, conocer más. Adelante, Luis. No tienes la manita. Adelante, ya, No ya, ya. sé que se me desapareció la manito, no puedo decir. Eh, Adelante. yo pienso que aunque rebelión haya terminado técnicamente desde que llegó Micael, desde que estuvo aquí, el, eh, por, por cuestiones del libre albedrío, que es una de las cosas más grandes que tenemos como la manifestación del amor de Dios, es nuestro libre albedrío. Pues no tenemos que obedecer porque a Él le da la gana que las cosas sean así o así, y sino que hay un libre albedrío. Pienso que en este mundo, mientras haya una persona que siga creyendo en la forma de pensar de Lucifer, de estos seres, que Dios es, que tienen el poder por capricho, que son arbitrarios, que Dios Padre no existe, que el verdadero libertador de la humanidad es Lucifer, mientras haya una persona en este planeta que piense así, no se puede erradicar la rebelión como tal, porque sería como obligar a la gente de nuevo, tú estás equivocado y te tienes o te ciñes a lo que dijo Micael o te matamos. No, así no funciona el amor de Dios. Entonces yo pienso que nos toca a nosotros, como tú decías, que esas personas vayan de alguna manera cambiando y volviéndonos todos a querer hacer la voluntad de Dios como la mejor, pues, la mejor acción. Ujú. Es mi comentario. Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, estamos ahorita conociendo a Dios como un padre de amor, que no había derivado así, o sea, él que nos castigaba por todo, ¿no? Y ahora estamos entendiendo que no es así, que es otra la realidad. Y no todo el mundo lo concibe aún así. Ujú. Adelante, Valdemar. Sí, yo nada más estaba yo pensando la otra vez, ¿por qué se da en este tiempo la quinta revelación? O sea, ¿por qué no fue hace 500 años? ¿O por qué no dentro de 500 años? Sabemos que Dios en su sabiduría, y aparte por ahí, en alguna parte, no sé si en el libro o alguien dice que fue una solicitud de los intermedios o algo así porque ya como que estaba desviándose otra vez, yo creo, las enseñanzas de Jesús, ¿no? Pero yo lo que estaba pensando es en este tiempo, porque con esta cosa de la tecnología, pues va a haber más oportunidades de que esto se extienda. Si hubiera sido hace 500 años, pues hubiera sido un poco, a lo mejor, más lento, ¿no? La verdad no se sabe por qué, pero pues fue una bendición que nos tocara a nosotros. Ujú. Lleva, pues que 100 años, ¿no? Cuando se publicó, un poquito menos de 100 años. Y a nosotros nos tocó esa bendición y el compromiso de asumir de que si nos tocó recibirla, hay que compartirla, ¿verdad? Con Claro. sus dificultades, Flor, que sabemos que hay dificultades, sobre todo con los más cercanos, ¿verdad? Que Sí. no nos van a Sí. hacer Ujú. caso, pero bueno, como Sí. dicen por ahí, si la gente está preparada y busca la verdad, y dentro de este documento también dice que a partir de, aunque lo vamos a ver más adelante, pero ya anticipa qué beneficios tuvo el autootorgamiento,
la dispensación, la entrega del Espíritu de la verdad también, y que las personas a partir de ese momento van a recibir un ajustador, que es el fragmento del Padre. A partir, ya lo comentan desde aquí, que más adelante se va a ver más a profundidad. Muchas Claro. gracias y felicidades a todos. No, gracias a ti. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, y yo creo que los reveladores mismos, los gobernantes mismos, se van dando cuenta de cómo se van desarrollando las situaciones en los planetas y en este caso en particular. Y ellos debieron de haber previsto, bueno, que quizá era necesario por el tipo de rumbo que estaba tomando lo que se sabía o se conocía. Y por otro lado, debieron de haber previsto que nuestra ciencia iba a empezar a avanzar, que nuestra tecnología iba a empezar a avanzar y que entonces eventualmente estaríamos mejor preparados para entender todo lo que significa la creación en todos sus aspectos. Y yo sí veo muchos brotes, por ejemplo, hoy en día de personas que si bien no son orantianas, no van a misa tampoco, pero están en búsqueda de algo y creen en algo, aunque no sepan definirlo o lo definan de diferente manera. Pero la búsqueda existe. Lo que pasa es que creo que necesitamos de algún modo unificar todos esos grupos de búsqueda bajo las diferentes condiciones de cada uno y eventualmente vamos a lograr una unión que va a crear una fuerza fuerte de cambio. Pero de que hay búsqueda, yo sí creo que la hay desde diferentes perspectivas. Pero vamos a estar bien. Yo creo que vamos a estar bien. Es cuestión de tiempo y de ser pacientes. A ver, Siler, ¿qué nos vas a decir? Yo sé que te cuesta Nada más trabajo. voy a compartir una tesis que yo tengo en Ajá, base a lo que dijo el hermanito Valdemar. ok. Yo siento que este planeta estamos regidos todo por medio de la fe. No hay otra forma de poder entender el plan de Dios más que por medio de la fe. Pero hay algo que nosotros como, yo siento a veces me pongo a pensar que Dios nos está viendo sentado y se ha de dar unas divertidas con nosotros como urantianos, porque sí somos algo especial, pero estamos descubriendo cosas muy importantes, por ejemplo, lo de la física cuántica. Y yo he pensado, o tengo la idea, de que todo a nivel espiritual es cuántico. No sé si ustedes lo han considerado, pero todo a nivel espiritual, morontial, es cuántico, nada más que no lo vemos todavía dilucidado con plenitud, pero yo pienso y ojalá nos alcance y este es mi punto, nada más que trato de dar un contexto para poder darme a entender. Yo pienso que en la medida que nosotros vayamos profundizando este conocimiento nuevo, que es la física cuántica y la inteligencia artificial, vamos a llegar a la comprensión total de Dios. O sea, va a ser algo paralelo a la revelación, pero también vamos a tener que con el conocimiento de la ciencia vamos a poder constatar y certificar que Dios existe y las cosas van a cambiar y va a ser un avance muy grande que se va a dar. Y a lo mejor a veces yo me pongo a pensar, por algo Jesús y todo han dejado las cosas así, porque a lo mejor ese es va a ser uno de nuestras metas, ¿no? Encontrar la respuesta de Dios a través del conocimiento que como seres humanos hemos ido logrando día a día. Ojalá nos dé tiempo porque también puede ser lo contrario. Espero haberme explicado y gusto en saludarlos. Sí, te explicaste muy bien, gracias, Hiller. Bueno, el tiempo creo que llegar a conocer bien las cosas, quizá cuando estemos en el paraíso, ahí vamos a decir, ah, ahora caigo. Pero antes de aquí a lo mejor no vivimos los suficientes años como para entenderlo todo de manera perfecta. Lo que sí es cierto es que le estamos echando ganas, estamos buscando respuestas, estamos empezando a guiarnos por nuestro Padre, tenemos el ajustador del pensamiento, tenemos el espíritu de la verdad y tenemos ahora la cuarta parte del libro que vamos a empezar a leer y que con mucho gusto vamos a empezar a discernir y a platicar y a estudiar. Y eso es un placer. Y bueno, le paso la palabra a Carlitos para que dé finalidad a esta sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas Flor. gracias a ti. Adelante, Carlitos. Muy bien, pues entonces el próximo jueves tenemos el documento 121 que nos va a poner como en contexto de cómo era la sociedad y el ambiente y todo en el que Jesús nació.
Se titula Los tiempos del autootorgamiento. Entonces vamos a ver cómo estaba esa sociedad religiosamente, socialmente y filosóficamente. Entonces, hasta el jueves que viene, les agradezco su asistencia, su participación, que tengan un feliz resto de día y un buen fin de semana. Gracias. Que estén bien. Un fuerte abrazo Gracias. a Gracias. todos. Gracias por estar aquí. Luego. Un placer. Gracias. Buenas noches a todos.